Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor, el canal de las personas que quieren crecer y que quieren convertirse en su mejor versión, el canal de los buscadores que quieren seguir aprendiendo, pero que a veces no tienen tiempo para sentarse y ponerse a leer todos esos libros que podrían transformar sus vidas. Aquí soy yo el que hago el trabajo por ti. En cada episodio destilo las ideas principales de los mejores libros sobre desarrollo personal y te las presento de una manera clara, de una manera práctica, mientras tú te desplazas al trabajo, haces las tareas del hogar o te preparas para el día o para dormir o para lo que quieras. Olvídate por un momento de las obligaciones, olvídate de los problemas, deja atrás el estrés. Este es tu momento de reflexión, de introspección y de paz. Soy Eugenio Payá-Ruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. Mi misión es mejorar tu vida a través de los libros. Y para eso, hoy te traigo un libro que se llama Pensar como Sócrates. Un libro escrito por Donald Robertson. Abre tu mente, abre tus ojos, abre tus oídos, porque empezamos. El libro nos dice que en el año 432 a.C., en Atenas, había un cantero llamado Sócrates que hizo algo que nadie se esperaba. De la noche a la mañana cerró su negocio, dejó las herramientas y se alistó en el ejército. Y lo curioso no es que hiciera todas estas cosas, no es que abandonara una vida cómoda para irse a la guerra, sino la manía que tenía este cantero de hacer preguntas. Preguntas que incomodaban, preguntas que te dejaban pensando qué sentido tiene esta pregunta, qué es lo que realmente importa en la vida, en el mundo. Porque piensa que por aquella época, en Atenas, todo el mundo creía tener respuestas. Había unos señores llamados sofistas que cobraban una fortuna por enseñarte a ganar debates, a conseguir poder, a medrar. Pero Sócrates sabía que estos sofistas, esta gente que creía tener todas las respuestas, en realidad no tenían idea, que los únicos que podían llegar a algo eran los que aceptaban que no sabían nada. Un día, un amigo suyo, Querefonte, fue al oráculo de Delfos, que es ese lugar donde los dioses supuestamente respondían a las preguntas de sus fieles. Y Querefonte preguntó si había en Atenas alguien más sabio que Sócrates, y el oráculo le dijo que no. Cuando Sócrates se enteró de esto, se quedó totalmente desconcertado. ¿Cómo iba a ser él el más sabio si estaba seguro de que no sabía nada? Y claro, en lugar de quedarse con la duda, Sócrates decidió investigar. Se puso a hablar con políticos, con poetas, con artesanos, y ahí se dio cuenta de algo brutal. Todos ellos sabían muchísimo de su campo, pero estaban convencidos de que ese conocimiento les hacía sabios en todo. Y ahí fue donde Sócrates entendió que la verdadera sabiduría empieza cuando admites lo que no sabes. Después ya vendría la guerra con Esparta, la peste, el caos. Pero mientras todo se desmoronaba en Atenas, Sócrates seguía siendo el mismo. Mientras los demás se agarraban a sus ideas como si fueran un salvavidas, Sócrates seguía cuestionándolo todo, porque sabía que ahí estaba la clave para tomar mejores decisiones. Entre los alumnos más famosos que tuvo Sócrates, había un chico joven que parecía tenerlo todo. Se llamaba Alcibíades. Era alto, atractivo, tenía una fortuna que le abría todas las puertas, tenía una confianza también que sinceramente parece que a veces resultaba un poco insoportable. Y desde el primer momento, este chico dejó claro que no estaba allí para aprender humildemente, sino que decía que estaba hecho para liderar Atenas. Y lo decía como si el destino ya lo hubiera decidido.
Y Sócrates ni le cortó las alas ni le alabó. Simplemente le lanzó una pregunta. Una pregunta sencilla, pero bastante directa. ¿Qué es lo que hace a un buen líder? Alcibíade improvisó una respuesta que estaba llena de palabras bonitas y de frases hechas. Y Sócrates, con esa calma, que era desesperante para algunos, le siguió preguntando: ¿y cómo sabes lo que es mejor para Atenas? Poco a poco, pregunta tras pregunta, Sócrates fue desmoronando las certezas que tenía este joven. Y Alcibíades terminó dándose cuenta de que, aunque estaba convencido de que nunca había reflexionado de verdad sobre lo que significaba liderar. Porque ese era el truco de Sócrates. No te daba la respuesta, te obligaba a encontrar la respuesta. Este método, ese método socrático, Sócrates lo aplicaba con todo el mundo. Siempre partía de algo que su interlocutor creía conocer bien, algo tangible. Y poco a poco, sin que su interlocutor se diera cuenta, lo llevaba hacia preguntas más profundas. Era como un paseo que de repente te dejaba en medio de un abismo lleno de dudas. Eso es lo que hacía Sócrates, eso es el método socrático. Para Sócrates, las palabras eran herramientas. Y si no las usabas bien, era como intentar cortar madera con un martillo. Antes de discutir sobre algo, decía que había que asegurarse de que todos estaban entendiendo lo mismo. Entonces, cuando los jóvenes de Atenas, que estaban divididos entre aceptar o rechazar la oferta de paz que les había hecho Esparta, cuando estos jóvenes acudían a Sócrates en busca de consejo, él no les daba una respuesta directa, no les decía sí o sí no. En vez de hacer eso, les lanzaba una pregunta que parecía inofensiva, pero que era muy importante. ¿Qué es la paz? Y no aceptaba respuestas vagas ni clichés. Quería precisión. ¿Qué hace que una paz sea auténtica y no solamente una tregua momentánea? Con esta pregunta, Sócrates lograba cambiar el enfoque de la discusión. Y muchas veces las personas se daban cuenta de que ni siquiera estaban discutiendo sobre lo mismo. Pero es que esa es la clave. Cuando entiendes lo que realmente significan las palabras, entonces sí que puedes empezar a usarlas con precisión. Y eso lo cambia todo. Las definiciones claras no van a resolver todos los problemas, obviamente, pero van a transformar discusiones vacías en conversaciones que tengan sentido. Porque como Sócrates nos enseñó, la verdad no siempre está en las respuestas, sino en las preguntas que nos atrevemos a formular. Uno de los momentos en los que este método brilló con más fuerza fue en el año 406 a.C. Había pasado la batalla de Arginusae y los generales de Atenas fueron acusados de abandonar a los marineros heridos en el mar. La ciudad estaba indignada, absolutamente indignada. La multitud pedía justicia. Pero lo que realmente querían era venganza, obviamente. Sócrates, que estaba en el consejo encargado de juzgar a esos generales, no se dejó arrastrar por la ira colectiva. En lugar de alimentar el fuego, hizo lo que mejor sabía: preguntar. ¿Qué significa justicia en esta situación? Les dijo con esa calma que también manejaba. Y ahí de golpe todo cambió. Porque la multitud tuvo que pensar. ¿Es justicia ceder a la rabia? ¿O es justicia un proceso racional que se base en los hechos? Y aunque en esa ocasión no consiguió salvar a los generales, esa valentía de enfrentarse con esa turba enfurecida quedó grabada en la historia. Sócrates sabía que nuestras decisiones, incluso esas decisiones que son más pequeñas, son las que nos moldean. Cada elección, te lo digo muchas veces en este podcast, por insignificante que parezca, es un golpe de cincel en la escultura de quiénes somos. Sócrates había pasado su vida observando a las personas, cuestionándose todo,
conversando con la gente, conversando en el mercado, en el gimnasio, en los banquetes, y su conclusión fue que cuando alguien actúa mal, no lo hace por maldad, lo hace porque no entiende realmente qué es lo correcto. Y de ahí viene una de sus frases más famosas: la virtud es conocimiento. Porque según Sócrates, si tú comprendes lo que es correcto, no puedes evitar hacer lo que es correcto, no puedes evitar elegirlo. Pero llegar a ese nivel de comprensión no es algo sencillo, no se trata de algo que simplemente te viene, hay que trabajarlo. Y él lo dejó claro en el periodo en el que Atenas intentaba levantarse de sus cenizas tras la restauración de la democracia. Tenía una ciudad dividida. Mucha gente pedía represalias. Y Sócrates, una vez más, en lugar de unirse al coro de venganza, hizo lo que mejor sabía hacer otra vez: preguntar. Esas preguntas que ponían incómodos a tanta gente. ¿Por qué? Porque les obliga a mirar más allá de la rabia y a preguntarse si lo que están buscando es justicia o lo que están buscando es venganza. Esa capacidad de mantener la ética bajo presión es lo que hace que Sócrates sea una figura tan importante incluso hoy, 2500 años después. Vivir con integridad no es fácil, no basta con tener buenas intenciones, necesitas un método que te permita cuestionarte a ti mismo. Así que cuando te enfrentes a una decisión complicada, hazte preguntas. ¿Tomarías esta misma decisión si todos supieran lo que estás haciendo? Otra pregunta muy importante: ¿estás actuando por convicción o simplemente te estás dejando llevar por la multitud? Otra pregunta: ¿podrías defender tu elección ante alguien a quien respetas? La integridad no se trata de ser perfecto. Se trata de ser fiel a tus valores, incluso cuando el mundo te está empujando en la dirección contraria. Porque al final no importa lo que otros piensen, lo que realmente importa es si vas a poder mirarte al espejo y vas a poder saber que actuaste según lo que en el fondo sabes que es lo correcto. Después de perder la guerra contra Esparta, Atenas quedó bajo el control de los 30 tiranos, que fue un régimen brutal, encabezado entre otros por Critias, que era un antiguo alumno de Sócrates. Entonces, mientras la mayoría de la población de Atenas guardaba silencio por miedo, Sócrates seguía haciendo lo que mejor sabía, que ya sabes a estas alturas lo que era: preguntar. No se cayó ni cuando la justicia desapareció ni cuando la democracia desapareció. Platón recoge algunos de los intercambios entre Sócrates y Critias. Sócrates no lo atacaba directamente porque ya sabes que esa no era su forma de actuar. En lugar de eso, le formulaba preguntas aparentemente inocentes. ¿Es justo devolver el daño a quien te lo ha hecho? O si la justicia significa dar a cada uno lo que merece, ¿cómo sabemos qué merece realmente una persona? Y así, sin levantar la voz, sin imponer su opinión, Sócrates lograba que este tirano se enfrentara a las contradicciones que tenía sus propias ideas. Un día, los tiranos se hartaron y decidieron poner a prueba al anciano filósofo. Le dieron una orden que parecía sencilla: arrestar a una persona que se llamaba León de Salamina, que era un hombre inocente, pero que tenía la desgracia de ser rico. Tenía una fortuna demasiado tentadora para estos tiranos. Cumplir con esa orden no solamente habría mantenido a Sócrates fuera de peligro y fuera de problemas, sino que incluso le habría reportado beneficios. ¿Y qué hizo Sócrates? Se levantó y se fue a su casa. Sin escándalos, sin discursos épicos, pero no cumplió la orden. Se negó. Fue un acto valiente, porque para Sócrates aceptar esa injusticia habría sido traicionarse a sí mismo. Y tenía una convicción: cuando cometes una injusticia, no solamente estás dañando
a la víctima. Te estás dañando a ti mismo. Después de toda una vida dedicada a cuestionar lo establecido, Sócrates se presentó delante de 500 jurados de Atenas. Las acusaciones en realidad eran una excusa. Decían que corrompía la juventud, que faltaba el respeto a los dioses, pero todo el mundo sabía que el problema de fondo era otro. Atenas, que era una ciudad agotada por años de guerras, de peste, de conflictos internos, necesitaba un culpable. ¿Y quién mejor que Sócrates? ¿Por qué? Porque era ese hombre que nunca dejaba que nadie se acomodara en sus certezas. Ese hombre que no se callaba. Sócrates incomodaba, porque obligaba a pensar. Y en tiempos de tiranía, pensar es algo peligroso. Los que lo acusaron esperaban el espectáculo habitual, gritos, lágrimas, súplicas, promesas de enmienda. No fue el caso de Sócrates. Sócrates no jugaba ese juego. Sócrates transformó su juicio en una última lección para todos. No suplicó, no trató de convencerlos, no los halagó. En lugar de eso, comparó su papel en la ciudad con el de un tábano. Un tábano que pica a un caballo grande y lento, porque Atenas necesitaba a alguien que la despertara, que la incomodara, que la obligara a pensar. Porque según él, una ciudad que no reflexiona sobre sí misma está condenada a caer en la mediocridad. El jurado, poquito desconcertado con esto, le ofreció un trato. Su vida a cambio de su silencio. Si dejaba de cuestionar, si dejaba de preguntar, si dejaba de desafiar, viviría. Pero Sócrates respondió con una frase muy famosa. La vida no examinada no merece la pena ser vivida. Para él, vivir sin cuestionar directamente no era vivir. Aceptó la sentencia de muerte con serenidad. No hubo rabia, no hubo miedo, no hubo lamentos. Antes de beber la cicuta, le pidió a un amigo que saldara una deuda que tenía pendiente, porque incluso en ese momento Sócrates se aseguró de cumplir con sus obligaciones, hasta el último momento del último día. La ironía es que su muerte no puso fin a su influencia, al contrario, la amplificó. Sus alumnos, especialmente Platón, se encargaron de que sus enseñanzas pues llegaran mucho más lejos de lo que Sócrates habría imaginado. Y por eso hoy, cada vez que alguien formula una pregunta incómoda, o cada vez que alguien desafía una creencia popular, o cada vez que alguien se mantiene fiel a sus valores a pesar de las presiones, el espíritu de Sócrates sigue vivo. Lo más fascinante del método socrático es que él nunca intentaba imponer nada. No te decía, estás equivocado. ¿Qué va? En lugar de eso, hacía preguntas, muchas preguntas, y dejaba que cada persona llegara sola a la verdad. La genialidad de Sócrates no estaba en tener todas las respuestas, estaba en saber hacerse las preguntas correctas. Y en un mundo como el nuestro, que está lleno de ruido y de falsas certezas, su ejemplo creo que es más relevante que nunca. Porque el primer paso hacia la sabiduría no es saber, es atreverte a buscar. ¿Qué podemos aprender a día de hoy de una figura como Sócrates? Para mí 3 cosas, muy simples. Primero, antes de opinar sobre algo, pregúntate qué partes de ese algo no entiendes todavía. Segunda, cuando alguien te venga con el rollo de que lo sabe todo, pídele con educación que te explique sus ideas desde el principio. Y tercera, acostúmbrate a descubrir cada día algo sobre lo que creías saber. Pero que ahora te des cuenta que no entiendes del todo. Creías saberlo, pero no lo entiendes del todo.
Y para aplicar el método socrático, empieza hablando de algo que tu interlocutor entienda bien y luego vas llevando la conversación de lo concreto a lo general. Y otra idea es que, en lugar de decirle lo que tiene que pensar, le ayudes a comparar sus ideas con su experiencia y déjale que sea él quien saque sus propias conclusiones. No se trata de ganar la conversación, no se trata de demostrar que sabes más ni de quedar por encima, se trata de encender una chispa en la otra persona. Y ahora piensa en nuestro mundo actual. No estamos en Atenas, pero, en fin, no te voy a contar cómo estamos. El ruido que hay en redes sociales, debates, conversaciones, todo el mundo tiene opiniones categóricas. Esto es así y punto. Esto es necesario, esto es obvio. ¿Y qué significan realmente esas palabras? Creo que aquí es donde podemos aprender de Sócrates. La próxima vez que alguien haga una afirmación contundente, párate y pregunta: ¿qué quieres decir exactamente con eso? Te vas a sorprender cuántas veces las discusiones no son realmente discusiones sobre ideas opuestas, sino sobre palabras que están mal definidas. Y esto no solamente aplica a los demás, también lo puedes practicar contigo mismo. Elige una palabra que sea importante para ti. Confianza, lealtad, justicia, lo que quieras. Escríbela y luego pregúntate: ¿qué significa esta palabra de verdad? No te quedes en lo superficial, sé específico. Si piensas en lealtad, define lo que es lealtad. ¿Significa apoyar siempre, incluso cuando alguien se está equivocando? Si eliges confianza, analiza qué hace que confíes en alguien o que no confíes. ¿Es suficiente que ese alguien cumpla sus promesas o hay algo más? Todos los días tenemos pequeñas pruebas. Atrévete a cuestionar las ideas que todos aceptan sin pensar. Atrévete a expresar tus dudas cuando la mayoría elija el camino fácil. Mantente firme en lo que sabes que es correcto, aunque el precio de eso sea alto. No necesitas grandes gestos. Hazlo poco a poco. Cada día elige una idea que esté ampliamente extendida y examínala. ¿Qué pruebas sostienen esa idea? ¿De dónde vienen esas pruebas? ¿Y si no fuera verdad? Y observa cómo reaccionan los demás cuando tú desafías lo que ellos dan por sentado. No te van a dar cicuta, porque ya no existe, ya no se da, pero vivir así, reflexivamente, en un mundo que prefiere las respuestas rápidas, sigue siendo un acto de valentía. Y te invito a que lo hagas. Así que ya lo sabes, el legado de Sócrates no es solo para pensar mejor, es una invitación a vivir mejor, a admitir lo que no sabes, a hacer preguntas, insistir en entender las cosas, mantener tus valores, incluso cuando cueste mantener esos valores. Son prácticas que pueden cambiar tu vida. No se trata de tener todas las respuestas, se trata de buscar la verdad, aunque esa verdad sea incómoda. Si tienes que enfrentarte con una decisión difícil, recuerda al viejo Sócrates. Pregunta, examina. Sé fiel a lo que sabes que es correcto. Elige la integridad sobre la comodidad. Esa es la vía más directa hacia una vida mejor. La integridad sobre la comodidad. Espero que este episodio te haya inspirado a seguir avanzando hacia esa vida que deseas. Si es así, te voy a pedir un pequeño gran favor. Comparte este episodio hoy mismo con un amigo o con un familiar. ¿Por qué te pido esto? Porque juntos podemos hacer que más personas descubran estas ideas y si las descubren, empezarán a transformar sus vidas y si las transforman, entonces tendremos todos un mundo mejor. Si quieres ir un paso más allá, si quieres apoyar este contenido, si quieres recibir episodios exclusivos o si quieres empezar a interactuar
conmigo de alguna de las diferentes formas que tenemos disponibles, visita la página web www.ideasparavivirmejor.com o nuestra página de Patreon. Te dejo el link en la descripción. Y recuerda también que te puedes descargar uno de mis 5 libros totalmente gratis en la página web ideasparavivirmejor.com. Solo tienes que registrarte y estará listo para ti. Gracias como siempre por escuchar, gracias por ser parte de esta comunidad de Vive Mejoristas. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, deja tus comentarios o sigue al podcast en Instagram o en Twitter. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, sigue creciendo, sigue aprendiendo y sigue viviendo mejor. Un fuerte abrazo.